En la pregunta número 1 tenemos dos integrales definidas. Para poder calcular, ojo, esta integral definida, no tenemos que utilizar calculadora, ojo. Prohibido la calculadora por este tipo. ¿Por qué? Porque en este ejercicio lo que yo quiero evaluar es que tú sepas aplicar la regla de Barrow, el teorema fundamental del cálculo. Cualquier resultado directo o sin justificación, su nota automáticamente será 0. Bien, para resolver esta primera integral, lo que necesito es realizar algún cambio de variable, creo, ¿verdad? Porque directamente no puedo integrarlo. Díganme, ¿qué cambio de variable sería el adecuado? Bueno, creo que voy a llamar a todo lo que está aquí dentro de este paréntesis, le voy a llamar u. Me conviene que se llame u. Entonces voy a escribir aquí lo siguiente. Sea, listo. Bien, sea u igual a 2x más 4. Este va a ser el cambio de variable conveniente. Recuerda que tienes que pasar toda esta integral definida a términos de u. Y para eso también necesitas el diferencial de x. Y el diferencial de x se obtiene derivando implícitamente a esta ecuación. Derivada de u es 1, pero no olvides multiplicarlo con el diferencial de u. Derivada de 2x más 4 es 2. Y no olvides multiplicar a todo el resultado con diferencial de x. Esto es la derivación implícita por si acaso. Esto te va a permitir reemplazar el diferencial de x en términos de u. Así logras obtener que el diferencial de x va a ser igual al diferencial de u sobre 2. Perfecto. Entonces, vamos a llamar a todo esto y. Y lo que yo tengo es lo siguiente, que la integral, o sea, y, va a ser igual a la integral definida. Claro, necesito los límites de integración. Y ojo, también debe ser en términos de u. Estos límites de integración le corresponden en términos de x. Bueno, para cambiarlo a términos de u, necesito reemplazar en este cambio de variable. Cuando x es igual a menos 1, ¿cuánto vale u? Reemplázalo aquí. Tenemos en total 2. Entonces u vale 2. Cuando x es igual a 2, ¿qué tenemos? Bueno, reemplazando nuevamente aquí, tenemos que es 8. Así es que vamos a colocar u igual a 8. Los nuevos límites de integración ahora son desde el 2 hasta el 8. Seguimos con el cambio. Tenemos a 2 entre, dentro del paréntesis está claro que hemos convenido que sea el u. Todo esto elevado al cubo y multiplicado con el diferencial de x, que es igual al diferencial de u sobre 2. ¿Podemos simplificar? Por supuesto que sí. Simplificamos y así nos va a quedar la integral que va desde el 2 hasta el 8, acomodando convenientemente para poder aplicar una fórmula directa. Esto nos va a quedar u elevado a la menos 3 y todo por diferencial de u. ¿Recuerdas cuál es la fórmula? Según la regla de Barrow, yo necesito una antiderivada del u a la menos 3. Bueno, tenemos esa fórmula que nos dice que va a ser menos 3 le sumo 1 entre menos 3 más 1. ¿Recuerdan esta fórmula? Y todo esto debes reemplazarlo desde el 2 hasta el 8. Bueno, ¿qué significa este reemplazo? Primero reemplaza en 8. Tienes 8 elevado a la menos 2 entre menos 2. Y no olvides, por fórmula, le restas ahora reemplazándolo en el 2. Sería 2 elevado a la menos 2 entre menos 2. Bueno, esto ya lo puedes realizar con calculadora, ¿verdad? El objetivo aquí es evaluarte que sepas resolver la integral utilizando la regla de Barrow.
Cualquier cálculo directo, recuérdalo, 0. Bien, ¿todo claro con este primer problema? ¿Algún comentario por el chat? Vamos, escriban con confianza. Bien, inciso B. Aquí tenemos otra integral definida. Parece que tenemos aquí un polinomio, pero no es del todo cierto, porque aquí yo observo un valor absoluto. Ah, vaya. ¿Tú conoces alguna antiderivada del valor absoluto? No, es más, profe, ninguna fórmula existe una integral con un valor absoluto. Tenemos que eliminar el valor absoluto. Pero eliminarlo no significa agarrar el borrador y borrarle estas líneas verticales. No. Tendrías que eliminarlo utilizando alguna propiedad matemática. La propiedad que vamos a utilizar es la definición del valor absoluto. Miren, menos 3x menos 9. Este va a ser igual. ¿Recuerdas cuál es la definición del valor absoluto? Si esto fuera el a, ¿qué escribes aquí? Valor absoluto de a es igual al mismo y al negativo cuando el a es mayor o igual que 0 o cuando el a es menor que 0. ¿Quién es a? A es todo esto, ojo. Entonces solo hazle el cambio. Entonces aquí va a ser el mismo, que sería menos 3x menos 9. Y aquí sería con signo contrario, que sería 3x más 9. Estoy haciendo el cambio nada más. Aquí escribo el a. El a sería menos 3x menos 9, menor que 0. Y aquí también haciendo el cambio, menos 3x menos 9, mayor o igual que 0. Claro, esto podemos cambiarlo. A ver, menos 3x menos 9 mayor o igual que 0. Sería menos 3x mayor o igual que 9. ¿Sí? ¿Ok? Multiplicando, bueno, no pasando a dividir, sino multiplicando con negativo, tenemos 3x menor o igual que menos 9. X menor o igual que menos 3. Y esto es lo que tenemos. Así que vamos a cambiar esto, ¿con quién? Con x menor o igual que menos 3. Y aquí abajo, haciendo el mismo proceso, x mayor que menos 3. Listo. Hemos aplicado la definición de valor absoluto para descomponer este valor absoluto en ¿cuántos? En dos expresiones que ya no contienen al valor absoluto. Para el menor que menos 3 y para el mayor que menos 3. Y miren aquí, la integral va desde el menos 4 hasta el menos 2. Si va desde el menos 4 hasta el menos 2, díganme, ¿en este intervalo se encuentra el menos 3? ¿Sí o no? ¿Está aquí el menos 3? En el intervalo desde menos 4 hasta menos 2. Sí, ¿verdad? Aquí está el menos 3. Por lo tanto, sería conveniente particionar esta integral en dos integrales. Así nosotros vamos a obtener, vamos a llamar a todo esto y. Tenemos que el y va a ser igual a la integral primero desde menos 4 hasta menos 2. ¿De quién? De menos x más. Desde menos 4 hasta menos 3. El primer intervalo, ¿sí? La primera zona, esta. En esta primera zona, díganme, ¿cuál es la regla de correspondencia que debo tomar? ¿La primera o la segunda? Desde menos 4 hasta menos 3. Para el valor absoluto, ¿con cuál de ellas lo cambio? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cambio ¿con quién? Con menos 3x menos 9. Ya está. Más ahora completamos con la integral desde el menos 3 y termina en el menos 2. ¿De quién? De menos x. Bueno, en este otro intervalo, en la segunda zona, hacemos un cambio con la segunda regla de correspondencia, el cual va a ser más 3x más 9. Y todo por diferencial de x. Podemos simplificar. Esto va a ser la integral desde menos 4 hasta menos 3.
de menos 4x menos 9. Diferencial de x más la integral desde el menos 3 hasta el menos 2 de 2x más 9. Diferencial de x. Cada integral podemos hallarlo por separado. Dígame, ¿cuál es la integral de la primera? Ojo, quiero saber una antiderivada para poder aplicar la regla de Barrow. ¿Alguien puede comentar por el chat? ¿Recuerdan utilizar esta fórmula? Es la misma. Perfecto, ahí lo tenemos. Es menos 4x al cuadrado sobre 2 menos 9x, ¿verdad? Todo esto evaluado desde el menos 4 hasta el menos 3. Más, bueno, la integral de la siguiente. Una antiderivada, necesito una antiderivada para aplicar la regla de Barrow. Correcto. Aquí tenemos a 2x al cuadrado sobre 2 más 9x. Y todo esto evaluado desde el menos 3 hasta el menos 2. Lo único que nos queda es reemplazar. Por favor, cuidado al reemplazar. Ya pueden utilizar su calculadora para obtener un resultado directo. Sí, mucho cuidado al reemplazar. ¿Consultas? ¿Continuamos? ¿No hay consultas y continuamos? Miren, aquí tenemos otras integrales. Vaya, me llama la atención esta integral definida desde el 1 hasta 2 de este tipo de funciones. Si yo voy a aplicar la regla de Barrow, necesito una antiderivada. Y obtener una antiderivada es prácticamente hallar la integral indefinida. ¿Qué técnica debo aplicar en este caso? Una sustitución algebraica, una sustitución trigonométrica, la integración por partes, la integración por fracciones parciales. ¿Cuál de ellas? Una sustitución trigonométrica sería lo adecuado, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál es esa sustitución? Miren, recuérdenlo. Vamos a llamar a el t. ¿Sí? Al t vamos a llamarle 2 veces el seno de t, de u. Convenientemente hago esto. Por la forma que tiene, le corresponde a seno. Vamos a derivar implícitamente. Aquí tenemos diferencial de t. Este va a ser igual a 2 veces coseno de u. Y no olvides multiplicar con diferencial de u. Ahora sí puedo realizar el cambio. Voy a llamar a todo esto, voy a llamarle i. Entonces, lo que tengo es que i va a ser igual a la integral. Bien, necesito escribirlo en términos de u. Hasta los límites de integración deben estar en términos de u. Este 1 y 2 le corresponde a t. Así es que lo que tengo que hacer es reemplazar en la sustitución. Tengo que reemplazar el t con 1 y con 2. Si t fuera 1, ¿cuánto vale u? En un bloque. Si t fuera 1, queda esto. 1/2 igual a seno de u. ¿Cuánto vale u? ¿Seno de quién? Es 1/2. No creo que sea de 60 grados sexagesimales. Recuerden el triángulo. 30, 60. Aquí va a ser k. 2k y k raíz de 3. ¿Cierto? Entonces, para que obtengas un medio seno en cateto opuesto sobre hipotenusa, le corresponde a 30 grados sexagesimales. Pero recuerden, en las integrales no trabajan con grados sexagesimales. Tienen que usar grados radianes. ¿Sí? Así es que los radianes a 30 grados le corresponden pi sextos.
Exacto, pi sextos. Bien, ya tenemos ahí pi sextos. Ahora vamos con el otro reemplazo, cuando t es igual a 2. Si t es igual a 2, entonces tenemos 2 igual a 2 seno de u. O sea que 1 es igual a seno de u. ¿Quién es? Seno de quién es 1. Bueno, tú sabes que seno y coseno varían entre menos 1 y 1. Así que aquí debe tomar el mayor posible. Muy bien, es 90 grados sexagesimales, pero escribiendo en radianes, ¿qué le corresponde? Le corresponde pi medios, correcto. Listo, ya hice el cambio en los límites de integración. Ahora vamos a cambiar todo aquí dentro. A ver, tengo al 1 sobre el t cuadrado. El t cuadrado va a ser igual a 4 seno al cuadrado de u por la raíz cuadrada de 4 menos 4 seno al cuadrado de u. Sí, estoy realizando el cambio respectivo multiplicado con el diferencial de t. Y el diferencial de t es 2 veces coseno de u por diferencial de u. Claro, debemos simplificar por algún lado. ¿Sabes qué? Todo esto es igual a la raíz cuadrada de 4 por coseno cuadrado de u. Todo esto es igual a 2 coseno de u. ¿Podemos simplificar? Sí. Ojo, lo estoy haciendo directo porque esto ya lo vieron en cálculo 1. Su trabajo está en revisar nuevamente su material, su cuaderno, sus apuntes. Bien, simplificamos todo esto y nos va a quedar la integral desde pi sextos hasta pi medios de 1 sobre 4 seno al cuadrado de u. Todo por diferencial de u. Pero claro, creo que esto ya puedo retirarle un cuarto, lo retiro. ¿Sí? Sale el un cuarto y puedo aplicar aquí identidades trigonométricas. ¿Saben a quién es igual el 1 sobre el seno cuadrado? El 1 sobre el seno al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. No es coseno, ojo, es cosecante. Entonces aquí nos queda cosecante al cuadrado. Cosecante cuadrado de u multiplicado con el diferencial de u. ¿Tiene fórmula directa esta integral? ¿Lo han visto en sus tablas? ¿Ya tienen sus tablas? Para poder aplicar el teorema de Barrow. Sí la tienen, ¿cierto? ¿Y quién es? Es menos cotangente de u. Y no olvides evaluarlo desde pi sextos hasta el pi medios. Bueno, al final solo debes hacer el reemplazo. Primero con el pi medios tenemos menos cotangente de pi medios. Y no olvides restarlo con ¿quién? Con el menos cotangente de pi sextos. Ya esto puedes realizarlo con tu calculadora, pero por favor recuerda configurar tu calculadora utilizando a los radianes, no a los grados sexagesimales. Si no, te va a dar la respuesta, incorrecta. Continuemos. Miren esta integral. Aquí tengo seno cuadrado de x al cubo. Y observo algo en primer lugar. Que si yo le expreso esto de esta forma, y yo llamo a u miren, una buena observación, la derivada de u, sería coseno de x al cubo multiplicado con 3x al cuadrado. O sea, trato de aplicar un cambio de variable. Es lo primero que voy a pensar, ¿cierto? Ojo, aquí está el coseno de x al cubo. Solo debo buscar a él.
Pero miren, aquí solo está x, no está con un cuadrado. Eso es lo malo. Así es que aplicar el cambio de variable por sustitución algebraica no sería posible. Así es que debe haber alguna otra forma de resolver esta integral. Siendo más observador, me doy cuenta de los límites de integración. Miren estos límites de integración, que va desde el menos a hasta el a, desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Recuerda dónde aplicamos y qué propiedad aplicamos para poder hallar esta integral con este tipo de límites de integración? Tenemos que darnos cuenta si es una función par o impar. Si es par, no me convendría que fuera par, porque si fuera par, lo único que hace es cambiar esto con el 0 y lo multiplico con el 2. Al fin tengo que aplicar la regla de barro. Pero si fuera impar, sería estupendo. ¿Por qué? Porque la integral directa ya sería 0. Solo necesito verificar que sea una función impar. Voy a llamar a todo esto f de x. Y voy a justificar lo siguiente. Tenemos que el f de menos x es igual a menos x por seno al cuadrado de menos x elevado al cubo por coseno de menos x elevado al cubo. Bueno, esto va a ser igual a menos x por seno al cuadrado, ¿sí? Por seno al cuadrado de menos x al cubo por coseno de menos x al cubo. Esto va a ser menos x. Bueno, sabemos que la función seno es una función impar, pero como está elevado al cuadrado, entonces ya sería una función par. Así es que da lo mismo sin el signo. La función coseno ya es una función par. Por lo tanto, obtenemos coseno de x al cubo. Función par significa que la función evaluada en el positivo es lo mismo que evaluado en el negativo. Es por eso que lo cambio. Si aquí está el negativo, da lo mismo con el positivo. Esos son funciones pares o impares. ¿Sí? Funciones pares. Pero miren, justamente aquí tenemos un menos. Y todo eso se convierte en el menos del f de x. Con esto estamos comprobando que f es impar. Si llamamos a todo esto y, vamos a concluir que por lo tanto y es igual a 0. Un incendio forestal cubre 2000 acres en el tiempo de t igual a 0. O sea, justamente en el momento del incendio ya está cubriendo 2000 acres. ¿Sí? Imagínense, este es el incendio y aquí hay 2000 acres. Este es en el tiempo t igual a 0. El incendio está creciendo a razón, ojo. Esta es la razón con la que crece el incendio. Acres por hora, donde t está dado en horas. ¿Cuántos acres han sido consumidos 24 horas después? O sea, 24 horas después. Si con tiempo t igual a 0 ya va a 2000 acres, con el tiempo de 24 horas, ¿cuántos acres hay? Lo que nosotros queremos calcular es todo esto. El área que le corresponde a todo lo que está en el interior de esta curva, pero exterior a esta otra. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, sea A evaluado en T el área que consume el incendio. Tengo que crear algunas variables, por supuesto. Entonces, si A de T es el área que consume el incendio, la parte, ojo, la parte de verde, sería
el área que consume en 24 menos el área que se consume en 0. ¿Cierto? Tengo que restar. Esto me recuerda a algo. ¿Recuerdan la clase pasada acerca de la variación total o del valor medio para las integrales? ¿Recuerdan alguna expresión de este tipo? Hay una fórmula. ¿Esta a quién va a ser igual? Este va a ser igual a la integral, según la fórmula de variación total, desde el 0 hasta el 24. Y aquí dentro, ¿qué debemos colocar? La derivada, ¿cierto? La derivada de a. En este problema, ¿tú tienes a? No, no lo tenemos. Lo único que tenemos es la razón de cambio del área. Dígame, razón de cambio instantáneo, ¿qué significa? Hablando en términos de operaciones, ¿qué resulta ser? Si yo tengo una función y te pido que halles la razón de cambio instantáneo, ¿qué necesitas realizar? Una derivada, ¿cierto? O sea, en ese problema no te están dando la función a, pero sí te están dando la razón de cambio, sí te están dando la derivada. Y según la fórmula de variación total, esto es igual a la integral desde 0 hasta 24 de la derivada del área, o sea, de la razón de cambio. Entonces, aquí tenemos 8 raíz de t. No, no es la segunda derivada. ¿Sí? Es la primera derivada nada más. 8 raíz de t. ¿Por qué? Esta es la razón de cambio, pero del área. Profesor, ¿cómo sabe que es la razón de cambio del área? Porque las unidades aquí dicen acres por hora. Acres, por si acaso, es un área. Ha derivado al área. ¿En términos de quién? Del tiempo. Y todo esto por diferencial de t. Así es que, si tú quieres hallar este, solo necesitas hallar esta integral. Bueno, esto va a ser... esto ya tiene fórmula, ¿verdad? 8 por t, 1 medio más 1, 3 medios, entre 3 medios, recuérdalo, evaluado desde el 0 hasta el 24. Solo lo evalúo, bueno, esto va a ser igual a 24. 8 multiplicado con 24 elevado a la 3 medios entre 3 medios. Recuerda que por fórmula restas. Ahora reemplázalo con el 0. 0 elevado a la 3 medios. Ya sabemos que va a dar 0, ¿cierto? Y dígame, ¿cuánto nos da el resultado de todo esto? Bien, tenemos un aproximado, ¿cierto? En el chat me comentan que es 627,069. Y las unidades, acres. ¿Sí? Si yo resto área con área, tiene que salir un área. Y en este caso se mide en acres. Supongamos que una sustancia extraña se introduce en la sangre. La razón a la que se producen los anticuerpos está dada por la siguiente función. Miren, que se mide en miles de anticuerpos por minuto. ¿De acuerdo? Así es que la razón, cuando alguien te habla de razón, ¿qué te está diciendo que es esta función? ¿Qué dicen por el chat? Nuevamente te están diciendo que es la derivada, correcto. ¿Derivada de quién? Aquí está la clave. Derivada de la cantidad de anticuerpos y que se mide en miles de anticuerpos. O sea, hay otra función que representa a la cantidad de anticuerpos que se miden en miles, cuya derivada es esta función de aquí. ¿Y cómo se deriva? Con respecto al tiempo. Donde el tiempo el tiempo es t, que está dado en minutos.
Suponiendo que no hay anticuerpos presentes en el tiempo t igual a 0, encuentre la cantidad total de anticuerpos en la sangre después de 4 minutos. Bueno, ¿qué te están pidiendo? Piden, a ver, voy a crear la función, ¿sí? Sea el C de t, la cantidad de anticuerpos. Y este se mide en miles, ojo, en miles. Ya, entonces, ¿qué es lo que piden? Lo que piden es la cantidad de anticuerpos 4 minutos después, o sea, evaluado en 4. Pero como no presenta anticuerpos en el tiempo igual a 0, entonces simplemente restarlo con la cantidad de anticuerpos evaluada en 0 da lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es 0 prácticamente. Recuerda, tu objetivo es la cantidad de anticuerpos en el tiempo 4. Pero ¿por qué lo completo si al final esto es 0? Lo estoy completando para que tú puedas observar la fórmula de la variación total. A igual que el problema anterior. Esto lo puedo representar como ¿quién? Como la integral definida desde el 0 hasta el 4. ¿De quién? De la derivada de la cantidad de anticuerpos. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos a t sobre t cuadrado más 1. Y todo con diferencial de t. Perfecto. Estoy utilizando nuevamente la fórmula de la variación total. Bien, vamos a integrar. Voy a hallar una antiderivada, o sea, la integral indefinida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a 1 medio por logaritmo natural de t cuadrado más 1. ¿Sí? Este va a ser una antiderivada. Y vamos a evaluarlo desde el 0 hasta el 4. Bien, evaluándolo vamos a obtener 1 medio por logaritmo natural de 4 al cuadrado más 1. No olvides restarlo. Ahora reemplazamos en 0. Logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1. ¿Cuánto nos resulta? ¿Qué dicen por el chat? ¿Cuánto nos resulta? Bien, tenemos como un aproximado de 1,417, ¿sí? Miles, ojo, porque se mide en miles de anticuerpos. Bueno, si aquí dice miles de anticuerpos, podemos transformarlo solo a anticuerpos, el cual va a ser 1417 anticuerpos. Y esta sería la cantidad de anticuerpos en la sangre después de 4 minutos. ¿Comentarios? Se inyecta una dosis de 2 miligramos de cierta droga en el torrente sanguíneo de una persona. La cantidad de droga que queda en la sangre después de t horas está dada por la siguiente función. Observa que es una función exponencial. Encuentre la cantidad promedio de la droga en el torrente sanguíneo durante la segunda hora. ¿Qué fórmula aplicarías? Está muy claro que vamos a aplicar, ¿verdad? Encuentre la cantidad promedio. Vamos a utilizar el teorema del valor medio para las integrales. La fórmula del valor promedio. ¿Recuerdas cuál era la fórmula? A ver, te hago recordar esa fórmula. La fórmula de valor promedio va a ser 1 entre b menos a por la integral desde el a hasta el b de la función. ¿Sí? Esta es la fórmula del valor promedio. Esto es el valor promedio.
Solo necesitamos identificar quién es A, quién es B y quién es f de x. Bueno, o f de t, claro, como trabajen. En este caso va a ser con f de t. Díganme, ¿quién es f de t? F de t sería este, ¿verdad? Ya tenemos a la regla de correspondencia, pero solo nos falta el A y el B. Díganme por el chat quién debe ser A, quién debe ser B. Sabiendo que te piden el valor promedio de la cantidad de droga en el torrente sanguíneo durante la segunda hora. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Qué dicen por el chat? 0 y 2. Si yo te digo que el examen inicia en la segunda hora, ¿iniciaría a las 7:30 tu examen? ¿Qué dicen por el chat? No, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere segunda hora en este caso? Vamos, segunda hora. Segunda hora se refiere desde el 1 hasta el 2. Desde el 0 hasta el 1 es la primera hora. Y desde el 1 hasta el 2, la segunda hora. Desde el 2 hasta el 3, la tercera hora. Así es que, si hablamos de la segunda hora, A tiene que ser 1 y B tiene que ser 2. Por lo tanto, este va a ser igual a 1 sobre 2 menos 1 por la integral desde el 1 hasta el 2 de 2 por e a la menos 0.32t, todo con diferencial de t multiplicado. Bien, aquí sale 1, ¿verdad? Este es 1. Ya, ¿para qué escribirlo ya? Ya es 1. Solo necesito a una antiderivada. La exponencial, esta exponencial es sencilla, ¿sí? Recuerda cuál es la antiderivada. Sería 2 veces por ¿quién? Por e a la menos 0.32t entre menos 0.32t. 32. Evaluado desde el 1 hasta el 2. Algunos preguntarán, profesor, ¿y qué fórmula está aplicando? Ah, miren, fórmula. ¿Recuerdan este? ¿Recuerdan esa fórmula de integral indefinida? Bueno, en este caso el A, ¿sí? El A es menos 0.32. Es por eso que se repite abajo, porque según esta fórmula tengo que repetir abajo el A. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que estamos aplicando. Ya al final todo esto tenemos que hacer el reemplazo. A ver, 2 multiplicado con, a ver, sería e a la menos 0.32 multiplicado con 2 dividido con menos 0.32 restando por parte de fórmula e a la menos 0.32 multiplicado con el 1 entre el 0.32 negativo. Vamos, ¿tienen algún resultado? Ahí tenemos 1.